Buenos días, amigos y amigos del Círculo. Un día más, un jueves más, aquí en el Círculo de Bellas Artes, con esta vista espectacular, que está nuestro primer invitado, alucinado con la vista que tenemos. Pues sí, tenemos mucha suerte de estar aquí. Y empezamos el día hoy, lo voy a empezar de una forma un poquito egocéntrica, sí, porque os voy a presentar mi último libro, que es De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo. No es un libro solo mío, porque lo han escrito junto a mí Marlene Estévez, el prólogo del ministro de Justicia y el ministro de Presidencia Félix Bolaños, Antonio Garramendi, ex ministro de Justicia, es decir, muchos juristas especialmente y algún economista. Porque lo voy a dejar aquí para que lo veáis muy bien, porque hoy la primera entrevista va a ir mucho de hablar de litigios, pero especialmente de la situación política en la cual nos encontramos. Sabéis perfectamente que yo desde hace años os hablo de la italianización de la política española. ¿Qué quiere decir italianización de la política española? Es algo que yo cuando lo comentaba hace ya 8 o 9 años, la gente me daba por loco. Bueno, sabéis que en Italia no hay un gobierno estable nunca. Desde el 46, desde cuando prácticamente en un referéndum decidimos los italianos que queríamos la República, Italia ha tenido un gobierno cada año y 3-4 meses. Es decir, no ha habido un gobierno más largo en media de 2 años. Bueno, pues esto puede ser dramático en muchos países, en Italia no. Porque en Italia, como sabéis, ha gobernado hasta la Liga, un partido de extrema derecha, con Movimiento 5 Stelle, un partido de extrema izquierda, cosa que pasa solo en Italia. Sin embargo, en España sabéis que la situación es muy complicada. Desde hace años vivimos una situación de crispación brutal, especialmente que está llevando a muchos problemas con lo que a los ciudadanos nos interesa. Os hago un ejemplo que ha sido, yo diría, la noticia del fin de semana pasado. Es decir, el problema del transporte. ¿Sabéis? El caos que se ha montado en los ferrocarriles españoles. No voy a entrar en los detalles de lo que pasó ese fin de semana. La realidad que yo desde siempre, desde cuando estoy en España, he dicho que las infraestructuras españolas son espectaculares. Ningún país tiene infraestructuras mejores, o por lo menos tenía. Pero ¿qué está pasando en los últimos años? Yo no soy un experto, no soy un ingeniero, para nada, pero lo que tengo muy claro que si en España tenemos los mismos ferrocarriles, las mismas vías, tenemos 2 compañías nuevas que están compitiendo en la alta velocidad, Ouigo francesa, Irio italiana, tenemos, por lo tanto, mucho más trenes, mucho más viajeros, pero a las mismas líneas. Es decir, o gestionamos un poco mejor y más y invertimos más dinero, o si no, pues creo que el caos no va a acabar en lo que ha pasado el fin de semana. Sé que es muy simplista lo que he dicho, pero desde luego para mí inversión y gestión son lo único que sirve en las infraestructuras, o por lo menos lo más importante. Pero bueno, vamos a enlazar este titular que os doy volviendo a mi libro, que habla de pasar de la cultura del litigio a la cultura del acuerdo, con mi primer invitado, que es Juan Espadas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar aquí contigo. Pues has visto qué vista tenemos aquí. Bueno, espectacular. Bueno, yo Juan le conocí cuando era alcalde de Sevilla, un alcalde además muy exitoso, durante muchos años. ¿Cuántos años estuviste? 2 mandatos, casi 8 2 años. mandatos, supongo felices. Ahora hablaremos también de Sevilla. Y ahora es senador por el PSOE y además portavoz del grupo parlamentario en el Senado del PSOE. ¿Qué opinas de esto? Además es un libro que yo te voy a dejar para que te lo lleves. ¿Qué opinas de la situación política que tenemos en este momento? Por lo cual no se llega a acuerdo para nada y la guerra entre gobierno y oposición es cada día más guerra. Ya no es una batalla, es una guerra abierta. Primero me parece apasionante hablar de litigio y de acuerdo. Yo soy jurista, con lo cual me has dado Somos dos. Absolutamente en lo que me gusta, ¿no? Yo no le temo a los litigios, pero evidentemente me gustan los acuerdos, ¿no? Porque con los acuerdos generalmente se avanza. Con los litigios, bueno, pues la confrontación al final lleva a que gane uno. Con los acuerdos normalmente se ganan las 2 partes. Por lo tanto, eso ya per se creo que es una
es una razón, ¿no?, para intentar que la cultura del acuerdo sea la que impere, ¿no? Desgraciadamente la polarización y la conflictividad social en la que, bueno, parece que algunos quieren instalarnos y que no se corresponde, por otra parte, con en nuestro país, por ejemplo, ¿no?, unos resultados económicos exitosos, una situación de generación de empleo muy interesante, con muchas oportunidades, más allá de que siempre hay problemas. Qué curioso es que parece que le interesa a determinada gente el que, bueno, pues esa atmósfera, ¿no?, Le ponemos de nombres y ruido, ¿no? apellidos. Sí, bueno, yo creo que la derecha y la ultraderecha, claramente, y no es la primera vez en la historia de nuestro país, en la historia democrática de nuestro país, intenta generar una situación social de confrontación, de conflictividad, de ruptura, para de alguna manera bueno, pues presentarse como la solución a todos los problemas, ¿no? Esto ya ocurrió con Felipe González, ocurrió con Zapatero y ahora con Todos Pedro nos Sánchez, ¿no? acordamos del váyase señor González, de Aznar. Efectivamente, efectivamente. Por tanto, Una y se otra vez reproducen repetido. a veces las mismas estrategias políticas con momentos políticos claramente diferentes, ¿no? Eso sí, han dado con Pedro Sánchez que otra cosa no, pero resiliente es un rato, ¿eh? Y por tanto yo creo que ahí dan con una auténtica piedra, ¿no? Pero sí que es verdad, avanzando hay una enorme preocupación en el ámbito, creo yo, de la sociedad, porque de alguna manera esto debe parar. Yo tenía prácticamente, por eso cuando he visto lo del agua, tenía terminado un artículo que publicaré pronto y que titulo, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, esto tiene que parar. No es posible, yo vengo del Senado hoy, esta mañana ha habido sesión del Congreso también. Bueno, No es además con posible. buena noticia, vamos a decirlo, Claro, ¿no? Por fin efectivamente. un acuerdo, unanimidad, Hoy se ha tenemos el aprobado, contrapunto. Eso es. claro, la Hoy, ley. hoy podemos ver qué significa aprobar por unanimidad una ley para preocuparnos de mejorar la protección, los cuidados, los recursos económicos La ley a sobre la ELA, personas sobre la efectivamente ELA. con ELA y otras enfermedades de estas muy complejas y con un coste económico tremendo para esas personas, darle esperanza a esas personas y a las personas que les cuidan, por acuerdo unánime del Senado, también con un acuerdo en el Congreso, se mandará a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, esa sensación de ser útil a la sociedad, de representar a los ciudadanos en una Cámara, en Cortes Generales, y ver que fruto de la negociación, y ha sido dura. Dos años. Claro, porque Dos además años. es una ley que hoy, hemos dicho en la Cámara, ya hace demasiado tiempo que debería haberse aprobado. Por tanto, ahí tenemos, ¿no? Es decir, hoy todo el mundo satisfecho. Pero, sin embargo, ya, ayer estábamos y esta mañana hemos visto en el Congreso una atmósfera absolutamente irrespirable, ¿no? Entonces, yo creo que aquí los ciudadanos tienen que sacar conclusiones, ¿no? Y decir, cuando hay elecciones, tú ponías el ejemplo de Italia, cuando hay elecciones es absolutamente legítimo que se confronten ideas, que se polarice en las campañas electorales hasta el punto de, bueno, pues de intentar ganar a tu adversario político. Pero una vez que hay unas elecciones, una vez que en unas Cortes se conforma una mayoría parlamentaria, hay un gobierno, la estabilidad va ligada al avance de la sociedad. Por tanto, generar la inestabilidad permanente solo hace que vayas más lento y que la gente, además, al final, bueno, pues empiece a perder la confianza en las instituciones, ¿no? Y yo creo que parece que la derecha y la ultraderecha lo que quieren, de alguna manera, es que se fragilicen las instituciones. Esto es muy peligroso en democracia. ¿Cómo interpretas el no de Isabel Díaz Ayuso a ir a la reunión que estaba convocada, si no me equivoco, el 25 de este mes con Pedro Sánchez? Creo que es la primera vez que pasa, ¿no? Sí, bueno, yo la he calificado esa actitud como una actitud irresponsable e impresentable en términos políticos porque ella no se da cuenta de que representa a los madrileños y a las madrileñas y por tanto no puede tomar una decisión simplemente pensando en que le caiga mal el presidente del gobierno o que entienda que no va a ir porque refrendaría de alguna manera, pues no sé qué tipo de estrategia o qué tipo de posición política, ¿no? Yo creo que está claro, todos sus compañeros presidentes autonómicos de su mismo partido han entendido, por lógica, que debían ir a esa cita. Isabel Díaz Ayuso, desde hace ya bastante tiempo, ha planteado toda su estrategia política en la ruptura, en el antisistema, como fórmula para sencillamente intentar liderar ese proceso que en la pandemia ella llamaba hacia la libertad y que no deja de ser pues un proceso claramente de falta. ¿Cómo la interpretas de a nivel argumentos, nacional? Porque tú has escuchado estos días, hemos escuchado diferentes opiniones, ¿no? ¿Quién opina que esta actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid
digamos, es hacer más débil Sí. a Feijóo, al Sí, presidente del sí. partido. Según otro, en cambio, es una manera para frenar a Vox. ¿Cómo interpretas tú y qué clave a nivel electoral y a nivel de Partido Popular, desde tu punto de vista, tiene esta actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Yo creo que hace tiempo también que Isabel Díaz Ayuso compite para ser la líder de su partido y que, por tanto, la llegada de Feijóo y la situación ahora mismo en la que su partido no gobierna España, que era, en definitiva, el objetivo único y absoluto, ¿no?, de la derecha en este país, gobernar con la ultraderecha, no se vio cumplido porque no tenían una mayoría parlamentaria y, por tanto, Isabel Díaz Ayuso desde ese momento está en casilla de salida, ¿no? Y claramente todas sus decisiones son para intentar plantear la diferencia, es decir, cuál es la alternativa a Feijóo, cuál es la alternativa a la actual, creo, mayoría. Es decir, del que no Partido están Popular. alineados, no es una estrategia común. Es Desde tu en punto de definitiva ejercer como la jefa. Es decir, ella con sus decisiones y con la clara falta de respeto, ¿no?, a una decisión que toma el presidente de su partido y que han compartido todos los presidentes autonómicos, ella es ajena a eso, en definitiva es objetora de un liderazgo que tiene claramente más que discutible ahora mismo el señor Feijóo en su partido, ¿no? Tú sabes que en este país muchos gobiernos han caído por la corrupción. Uh-huh. El último de Rajoy, sabemos perfectamente que la moción de censura del Partido Socialista tuvo éxito justamente basándose en la corrupción en el escándalo de la Gürtel, ¿no? Claro. Uh-huh. En este momento, tu partido, el PSOE, y Pedro Sánchez, con todo el gobierno también, están en este momento bajo digamos, la pelea constante de la oposición. Le hemos visto esta mañana, le hemos visto en todas las sesiones en el Parlamento. Claro. El Partido Popular ya no habla de otra cosa que no sea atacar a Pedro Sánchez, atacar al gobierno y basando su ataque constantemente sobre el caso de la corrupción. Coldo, Begoña, etcétera, ¿no? Pero claro, es que el Partido Popular está intentando, ante la opinión pública, que parezcan situaciones equiparables, ¿no?, a la que vivió su propio partido y a la que supuso la salida de Rajoy con una moción de censura. Ni de lejos. Es decir, estamos hablando, es que ya nos recordamos al señor Rato, ya nos recordamos todo lo que significó la trama Gürtel, la financiación ilegal del Partido Popular y la condena como tal a su partido, ¿no?, a su sede financiada en este caso y con obras en B. Es decir, vamos a ver, aquí lo que estamos es ante procedimientos, en algunos casos de investigación judicial, en los que puede haber personas investigadas que en este momento pues tienen todo el foco mediático y toda la presión política del Partido Popular. Pero claro, no confundamos las cosas. Allí había, en muchos casos, hasta sentencias firmes ya. Es decir, había claramente hechos que habían sido condenados y, por tanto, probados. Y aquí, hasta que se demuestre lo contrario, lo que tenemos son situaciones en donde se están investigando, en muchos casos, incluso con claramente informaciones construidas sobre pilares absolutamente falsos. La cuestión es que, bueno, pues a juicio de un juez instructor, pues son susceptibles de ser investigados, pero con más que dudas de que eso finalmente prospere. Ahora, en el in itinere, el Partido Popular lo que quiere es generar esa sensación de que estamos ante lo mismo. No, mire, corrupción con nombres y apellidos y condenas judiciales, que la tiene ese Partido Popular, por cierto, que tiene todavía 30 procesos abiertos en los que ya veremos si no sigue incrementando sus cifras récord de casos de corrupción, ¿no? Por tanto, mire, nosotros con la corrupción siempre decimos lo mismo. En el Partido Socialista, los casos que ahora mismo se están investigando son casos en los que el Partido Socialista lo que va a hacer, lo que está haciendo es colaborar con la justicia. Y asumiendo claramente que donde haya una responsabilidad, esa responsabilidad se asumirá con todas las consecuencias y que quien la haya hecho, pues la paga, ¿no? Como jurista, ¿qué interpretación has hecho o haces de la situación del fiscal general del Estado, Enrique Ortiz? ¿Conoces un poco Sí. Lo que ha pasado? Desde tu punto de vista, su decisión de tomar la rienda y, por lo tanto, denunciarlo como fiscal general del Estado, ¿fue una decisión acertada o no? A mí me pareció acertada. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es el responsable de una institución que está siendo atacada desde el punto de vista de una información falsa
que él considera, y a mí me parece correcto, que debe ser aclarada ante la opinión pública. Vamos a ver, la sociedad vive en un momento enormemente delicado, en el que los bulos y la desinformación se han convertido en un arma de destrucción masiva. Claro, tú no puedes permanecer impasible, y menos un fiscal general, un jurista, tiene la obligación, cuando delante de sus propias narices se le está acusando, se le está dirigiendo una acusación falsa, de informar a la opinión pública que eso no es verdad. Y esa información, esa noticia, se hace sobre la base de una información que ya había aparecido en medios. Por tanto, esta cuestión, que además no es la que se investiga judicialmente, porque ha quedado perfectamente claro que no es el que el fiscal general sacara una nota de prensa diciendo lo que ya habían dicho los medios. Son los lo mails que se investiga, recibidos por 30. Efectivamente. Y por tanto, personas. esos mails, esos correos electrónicos, bueno, pues ahora se verá si es posible o no identificar quién fue el que lo filtrara, ¿no? Pero bueno, oiga, qué filtraciones, es que no nos llama la atención el que diariamente, en sedes judiciales, en procesos de instrucción, en sumarios, con cuestiones relevantes y complejas, haya filtraciones todos los días. Es decir, pero filtraciones, estoy hablando a todos los niveles e instancias judiciales. Es decir, que la decisión del Tribunal Supremo de investigar al fiscal general del Estado no te parece razonable. Yo sabe perfectamente ¿Hay que interés político en esta decisión? Como cargo político y senador, tengo la obligación, y además quiero que los ciudadanos la entiendan, de no solo respetar, sino entender perfectamente que a un tribunal, y más al Tribunal Supremo, hay que respetarle cualquier decisión que haga. Pero eso no significa que en un momento determinado tengamos que compartirla. Tenemos que acatarla, que es distinto, y respetarla. Pero compartirla, yo creo que faltan fundamentos. Pero todo lo que yo pueda decir que discuta una decisión del Tribunal Supremo suena a cuestionar al tribunal y a la institución. Y en ningún caso creo que eso sea ni medianamente asumible por parte de alguien que tenga una responsabilidad política. De verdad, o nos tomamos en serio trasladar el crédito y la confianza a las instituciones, pero lo mismo que digo el Tribunal Supremo, digo del gobierno. Esto no puede ser. Hombre, todas las instituciones, ¿no? Hombre, claro, es decir, vamos a ver, lo que no puede ser aquí es que respetemos a uno de los tres poderes del Estado y no a los otros dos. El mismo respeto merece una institución como las Cortes Generales, que merece el Ejecutivo y que merece el Judicial. Y por tanto, cuidado. Es decir, que debemos comportarnos todos. Y Juan, en este momento sabemos perfectamente que la decisión del fiscal general del Estado, Enrique Ortiz, ha sido evidentemente de no dimitir. En el caso, y estamos en fase de investigación, eso es. En el caso que se siente en el banquillo, ¿debería dimitir en ese caso para salvaguardar lo que es la institución de la Fiscalía General del Estado? Vamos a ver cuál es el proceso, ¿no? En situaciones similares, nosotros sabe que nuestro código ético del partido plantea específicamente, por cierto, el PP no dice nada al respecto sobre esto. El Partido Socialista sí. Nosotros en nuestro código ético, no es el caso del fiscal general, pero lo estoy diciendo como caso, digamos, equiparable desde el punto de vista político. El Partido Socialista lo que defiende es que una persona que es, digamos, llamada a juicio oral deje en su cargo público, en este caso, sobre todo por no trasladar o contaminar a la propia institución. Pero no estamos ni de lejos ante esa situación. Como hemos explicado, estamos ante una cuestión que es clara. Mire usted, alguien que dice, oiga, esto que están diciendo no es verdad, y lo que hay que investigar es otra cuestión. Por tanto, bueno, vamos a dejar que esa investigación se produzca. Y es que me parece de verdad tan absolutamente cruel, ¿no?, el que pidamos responsabilidades a quien dice e informa de algo que se está denunciando y es falso, y no pidamos responsabilidad a justamente las personas a las que se está denunciando por una actuación que además habían asumido como ilegal, ¿no?, que es de la persona de la que estamos hablando aquí, por cierto. Bueno, vamos a cerrar un poco la página nacional y vamos a concentrarnos, en cambio, Andalucía. En tu tierra, en Andalucía, donde por 2 mandatos fuiste alcalde de Sevilla, y luego fuiste candidato por el PSOE en las elecciones generales, en las elecciones autonómicas, las últimas, que ganó por mayoría absoluta Juanma Moreno Bonilla. ¿Me das una foto de la Andalucía de hoy? Gobernada por Juanma Moreno, por el PP, después de 40 años, que se dice pronto, de Partido Socialista? Bueno, antes me dejas que te diga una cosa, porque has hablado justamente de la cultura del litigio, del acuerdo. Fíjate, yo estuve 2 mandatos como alcalde de Sevilla, no tuve mayoría absoluta.
Hoy, en este caso, el actual alcalde de Sevilla, del Partido Popular, no tiene tampoco mayoría absoluta. En Sevilla las mayorías absolutas son muy caras, muy complicadas de conseguir. Bueno, yo estuve 2 mandatos, 7 años, para ser exacto. Tuvimos presupuestos municipales todos los años. La gente decía, parece que gobiernas con mayoría absoluta. No, gobernaba con un firme compromiso por el acuerdo con todas las fuerzas políticas, a un lado y al otro, a un lado y al otro, preferentemente a mi izquierda, pero también en una de las ocasiones conseguí la abstención del Partido Popular. Hoy eso en Sevilla todavía no se ha conseguido. Llevamos año y medio y todavía el alcalde, en este caso, no ha sacado unos presupuestos pactados con la oposición. En el caso de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, consiguió absolutamente legítima una mayoría absoluta en 2022, en un momento político en el que nosotros acabábamos de arrancar mi partido político en una nueva etapa, una etapa que pues cerraba una página de gobierno socialista durante 37 años y abría una página de ejercicio de la oposición. Para nosotros nuevos, novatos, evidentemente en esto de la oposición, pero con mucha responsabilidad. Somos un partido de Estado, hemos sido un partido de gobierno en Andalucía y por tanto debíamos saber ser un partido de oposición. Entendiendo a los ciudadanos. Los ciudadanos quisieron la alternancia y en este caso, aún ganando las elecciones en 2018, no tuvimos mayoría para gobernar, gobernó Moreno Bonilla. Fue la primera vez que se alcanzó un acuerdo con la extrema derecha en España, en un gobierno autonómico. Bueno, sin entrar, efectivamente, pero con el apoyo, ciudadanos. Porque le recuerdo que el resultado del señor Moreno Bonilla fue peor que el de Susana Díaz y fue probablemente uno de los peores que tuvo su partido y sin embargo fue presidente. Bueno, sin embargo la siguiente ha conseguido una mayoría absoluta, lo cual y además demuestra con un arrastre de voto socialista. Sobre todo asumiendo lo que fue el voto de Ciudadanos. Es decir, él asumió completamente el voto de Ciudadanos, con lo cual duplicó el propio voto que tenía del Partido Popular del 18 y algo pudo asumir también de, muy poco, pero algo pudo asumir de un voto de centro-izquierda, que a lo mejor fue voto socialista en otro momento, sobre todo porque fue un voto también responsable de ese centro-izquierda que no quería que gobernara con la extrema derecha y le dio ese voto de confianza. Esto ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Es decir, yo, si me pide una foto de la Andalucía actual, le diría que esa confianza no se ha traducido en gestión y en resultados. Estamos en un momento... ¿Dónde está fallando la gestión de sin duda, en la clave están en los servicios públicos. Es decir, el señor Moreno Bonilla, y lo sabe perfectamente él, en la sanidad tiene un enorme agujero. Un enorme agujero. Es decir, después de la pandemia no se ha producido, como en otros lugares, una recuperación razonable de los servicios públicos. Ha habido un momento, como estamos viendo en los últimos 2 años, de gran inversión pública. Es decir, no es un problema de recursos. Sí es un problema de gestión, de mala gestión, pero sobre todo es un problema de modelo. El señor Moreno Bonilla comparte con la señora Ayuso un modelo en el que la sanidad pública desvía recursos a la sanidad privada y acaba fortaleciendo sobre todo a la privada en detrimento de la pública. Eso en Andalucía está siendo un desastre. Estamos superando en listas de espera al conjunto de las comunidades autónomas, estamos destrozando la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario, y tenemos ahora mismo un nivel de presión en los profesionales sanitarios que está generando prácticamente un día sí otro también en las calles, rechazo y presión y protestas, ¿no? Y desde tu punto de vista va a pasar factura a nivel electoral. No tengo la menor duda. Mire, así empezó la caída del último gobierno socialista de Susana Díaz, con la sanidad, justamente con la sanidad. Y recuerdo perfectamente que también se minusvaloró esa, digamos, presión callejera o el, de alguna manera, apoyo a esas movilizaciones. La calle siempre empieza tímida, pero el cabreo en un momento determinado o la frustración, cuando tiene que ver con la salud, con tu salud, con la salud de tu familia, con la salud de las personas allegadas, con que tú estés esperando una prueba diagnóstica en la que se puede decidir si tienes o no una enfermedad grave y te tienen esperando varios meses y luego se confirma, todo eso genera un caldo de cultivo muy negativo para un gobierno, porque es un tema muy delicado. Es decir, eso y la dependencia. ¿Tú ves posible la recuperación de ese gobierno autonómico? Sí, mire, sobre todo por una cuestión. El Partido Popular, donde gobierna, con contadas excepciones, yo tengo el caso y conozco el del Ayuntamiento de Sevilla, solo ha gobernado el Partido Popular un mandato. Nunca ha conseguido tener al menos 2 en toda su historia democrática. En el caso de los gobiernos autonómicos hay distintas situaciones. Hay gobiernos estables en otras comunidades autónomas del PP durante años
Mire, yo creo que Andalucía ya no es una cuestión de si es o no de izquierdas o de derechas. La sociedad ha cambiado mucho y la sociedad al final adopta y apoya a quien considera que lo va a hacer mejor. Creo que tenemos que olvidarnos ya de los paradigmas de izquierda y derecha por todos los lados. Yo eso lo tengo muy claro. Yo también lo tengo clarísimo. Clarísimo. Que la gente ya no vota con ese paradigma. Fíjese que yo tuve enfrente a una oposición. Yo hice oposición a un alcalde con mayoría absoluta del PP 4 años. Señor Zoido. Mayoría absoluta. Me doblaba el número de concejales. Sin embargo, en 4 años, la sociedad sevillana dijo, no me gusta, no está haciendo lo que esperaba, y votó a otro. Por tanto, efectivamente, el voto no está etiquetado previamente, hay que ganárselo. Y yo creo que el señor Moreno Bonilla se ha relajado muchísimo. Las mayorías absolutas tienen ese problema, que probablemente crees que ya lo has conseguido todo y que todo te va a venir dado. Y lo llamativo es que en un momento de calma económica, de buenos datos de empleo, yo siempre le digo, para meterme con él, le digo, qué suerte ha tenido el señor Moreno Bonilla de tener de presidente a Pedro Sánchez, porque consigue 2 objetivos. Uno, tiene alguien con quien enfrentarse permanentemente y esconder su gestión o su responsabilidad. Y segundo, claro, tiene un presidente del gobierno que toma decisiones que están favoreciendo la economía, el empleo en toda España. Con lo cual, es decir, que es listo. Él es un beneficiario. Hombre, claro, efectivamente. No, es verdad, yo creo que los gobiernos autonómicos del PP se están beneficiando de una situación, por ejemplo, de inversión con los fondos europeos, que es una de las razones claramente de crecimiento económico en los territorios. No, él no me lo niega, es decir, que sabe que lo que le digo es verdad. Bueno, pero esto hace parte, ¿no?, del juego democrático, ¿no? Absolutamente. Y por supuesto es... Claro, yo le digo si lo delicado aquí fue lo que hizo el último gobierno socialista con Rajoy de presidente del gobierno, que solo hacía recortes en los territorios y en la comunidad autónoma. Eso sí que era difícil entonces gestionar la sanidad. ¿Y te atreves a hacer algún tipo de pronóstico de qué es lo que va a salir del Consejo del Congreso Federal? Bueno, en Sevilla dentro de un mes y medio? Bueno, yo creo que va a ser un congreso... Porque va a ser en Sevilla, además, en tu ciudad. 2 cuestiones. Uno, yo creo que va a ser un congreso, siempre decimos esto de un congreso histórico, ¿no? Es un congreso en el que hay puestas, yo creo que muchas esperanzas de que sea un congreso no sencillamente de continuidad, sino un congreso en el que, superado 2 cuestiones territoriales graves, profundas en nuestro país, entremos probablemente en esa fase en la que verdaderamente avancemos, y esto lo llevamos diciendo los socialistas años, en ese paso del Estado autonómico al Estado federal. Es decir, en un Estado de corresponsabilidad y cogobernanza mucho mayor entre los territorios autonómicos, el Gobierno de España y los ayuntamientos, es decir, entre los 3 ámbitos del Estado, ¿no? ¿Y eso qué significa? Porque seguramente seremos más fuertes, como se demostró en la pandemia, en donde sí trabajábamos en equipo. Seremos más fuertes para los grandes retos. Esta sociedad... Bueno, ojalá que sea así. Si dejamos la atmósfera política... Es que estamos viviendo realidades paralelas. Es decir, la atmósfera y la confrontación... Pero la realidad de la crispación que tenemos en este momento es inaguantable y para mí, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, muy peligrosa. Y mina además nuestra posibilidad de ir más rápido y de ir mejor. Efectivamente. Bueno, y además lo vemos también en Italia y en fin, y es un país que probablemente sin una situación a veces como la que vive, pues seguramente iría como un tiro o iría mucho más rápido. También es verdad que cada cual y cada país es como es, ¿no? En ese sentido, yo espero del Congreso una ponencia o un proyecto político. Cuidado que estamos en gobierno. Hacer un Congreso cuando estás en la oposición es una cosa, pero cuando estás en gobierno aspiras a que lo que decidas y lo que digas a la sociedad lo vas a poder aplicar como gobierno. En segundo lugar, también un congreso seguramente de renovación. Eso lo decide el secretario general, que tiene que hacer un equipo adaptado a un tiempo nuevo. Y ese tiempo nuevo es un tiempo ahora complejo, muy complejo en términos políticos, pero, oiga, es que las circunstancias políticas aquí pueden cambiar en un par de meses. Y, por tanto, si conseguimos un acuerdo parlamentario, tenemos presupuestos generales del Estado y conseguimos bajar este ruido tan tremendo, seguramente a lo mejor miraremos hacia atrás y diremos, oye, qué lío tan grande el que teníamos hace 2 meses y ahora, en cambio, bueno, parece que se puede trabajar con un poquito más de fluidez. Lo comentaremos dentro de unos Ojalá. meses. Pues, Juan, ha llegado el momento del minuto de oro. Bueno. Esa es tu cámara. Eso es tu público, tus electores. Y puedes decir lo que te apetece a cama. Yo, que no estoy en elecciones ni en ninguna campaña, sí que os agradezco
a los que seguís, en este caso a Euprepio, esta oportunidad de poder dirigirme a vosotros. Primero, para deciros que tenéis aquí a un servidor público, a una persona que se dedica a la política por vocación y que lo hace hoy desde el Senado y desde el Parlamento de Andalucía porque bueno, pues tengo la firme convicción de poder gestionar un proyecto político en Andalucía. La alternativa a un gobierno, el gobierno de la derecha en Andalucía, un nuevo proyecto, un proyecto socialista, con retos de futuro, con grandes conquistas aún por hacer y sobre todo que pretenda que Andalucía esté a la altura que se merece por historia, por capital humano, pero sobre todo por expectativas de futuro. Espero ser la persona y el equipo, un equipo socialista que consiga eso para mi país y para mi tierra. Oye, Juan, ¿te gusta la música? Sí. Pues nos está esperando, mira, una de las grandísimas artistas de este país que dentro de nada entrará con nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, amigos, habéis visto que por lo menos hoy la política no nos ha dado disgusto. Juan Espadas ha venido con una buena noticia desde el Senado directamente con la aprobación de la ley ELA, que nos alegra a todos. Ha costado 2 años, pero por lo menos se ha aprobado con unanimidad. Pero ahora vamos a cerrar la página política. ¿Y dónde vamos? Yo diría que vamos hacia la música, hacia el talento, hacia el trabajo, hacia una figura absolutamente polifacética y una gran amiga, Pilar Jurado. Pilar, ¿qué tal estás? Como siempre, deslumbrante. Bueno, tú, como siempre, deslumbrante. Gracias. Y se preguntaba cómo iba a ser la cámara sin la luz. Tú sales siempre fantástica. Bueno. Oye, Pilar, yo además esta mañana, cuando estábamos un poco hablando de la entrevista, te he mandado un corte de una entrevista de ayer que hemos visto todos en La Revuelta, que ha sido un exitazo monumental, unos dados de audiencia, en la cual una soprano, Sonia Yoncheva, cantaba Parole, parole, parole. Pero en francés. En francés. Que me gusta mucho más en italiano. Sí, es mucho más bonito, pero la verdad, qué bonito es escuchar cantar en televisión. ¿A que sí? ¿Cuánto le echamos de menos? Y qué pena, mucho, que los medios se están olvidando de la cultura con mayúsculas. Sí. Eso me preocupa mucho, porque yo he vivido toda mi vida en esa cultura con mayúsculas, he trabajado muchísimo para la excelencia, para ser mejor, para aprender de los grandes, y de repente estamos en un mundo en el que todo esto se está un poco como desdibujando. ¿Por qué hay tanta... No sé si miedo a la cultura? ¿Tú crees que los políticos tienen miedo a la cultura? No, yo no creo que sea miedo a la cultura. Yo creo que simplemente que vivimos en una sociedad que está tan preocupada de otras cosas, que va tan deprisa, que es tan tecnológica sin entender realmente los principios básicos de esa tecnología, sino simplemente es como el mundo del usuario, ¿no? Y entonces todo va muy rápido, va demasiado rápido, y lo que va demasiado rápido no es bueno para el espíritu. Necesitamos tiempo para nosotros, y creo que la gente no tiene tiempo para ellos ni para entender lo que es la cultura, que necesita de reflexión, ¿no? Bueno, pero tú eres una persona de éxito, eres un artista además que es difícil enumerar todo lo que haces, porque eres cantante. Estoy cansada. No me digas, estás cansada. Ya es que no paro. Más cantante de ópera, directora de orquesta, compositora, empresaria, porque también eres empresaria. Sí, productora. Búsqueda de excelencia, decías antes. En todas estas facetas tuyas, esta es una cosa que nunca te he preguntado, ¿cuál es la faceta tuya que más te gusta, dónde te sientes mejor, si hay una? Todas. Yo siempre digo que es que yo soy todo eso, no es que haga de diferentes cosas porque me guste estar en un lado, en otro, no. Es que siento la necesidad, creo que hay
hay una parte de ese espíritu renacentista que yo creo que es el que realmente tiene el ser humano. Yo creo que el ser humano en esencia es 360. ¿no? Por eso No somos es- amigos, que lo pensamos Claro. exactamente igual. Entonces, no entiendo a ver, obviamente disfruto mucho cantando, disfruto mucho, pero es que creo que disfruto mucho de cada cosa que hago en mi vida. Ahora mismo disfruto mucho de estar Pues contigo. Y yo creo que es la manera en la que hay que vivir. La gente creo que pasa de puntillas por la vida y yo me la bebo a chorros. Y eso tiene también, a ver, es agotador. Tengo que decirlo, es agotador. Lo que pasa que cuando nos va la marcha, y tú eres también así, Sí, señor. pues al final no sabemos decir que no, porque en el fondo yo creo que vemos en cada minuto de nuestra vida una oportunidad para crecer, para ser feliz, para disfrutar con otros y sobre todo para al final construir el ser humano que quieres ser, ¿no? Y eso es algo que ves, hablar de esto es algo que habitualmente no se habla, porque todo el mundo va tan deprisa que lo único que está pensando es, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo monetizas esto? Eso sí, es la palabra clave del mundo en el que vivimos. ¿Cómo monetizas? Pasta, dinero, dinero. Claro, y el Es verdad. problema es que hay cosas que tienen mucho, mucho valor y no precisamente contable en tarjetas de crédito, sino en lo que te llena. Yo hay muchísimas cosas, mira, hace unos días, bueno, el lunes pasado, hubo un evento muy importante en el que se unían 8 organizaciones de mujeres y hacían una cena de gala precisamente contra el cáncer de mama y demás para la Asociación Española contra el Cáncer. Y yo estaba agotada y venía de 200 cosas y tal, y me pidieron que estuviera allí, que cantase. Y estuve, y no, porque obviamente no iba a recibir nada más que la satisfacción de aportar para que los demás, bueno, pues para que haya otra gente que incluso aunque no sepa que yo existo, pues que Pero puedan porque tener esto te algo hace más. feliz al final, Porque ¿no? en el fondo creo que, Claro. mira, los políticos hablan mucho de esta responsabilidad social o esta necesidad como de servir, ¿no? Tal. Bueno, yo creo que la manera de servir cada uno la encuentra de una forma, pero yo creo que en el fondo compartir con los otros, ser capaz de ser voz también de otros, el tener un micrófono en el que poder hablar, el otro día poder estar delante de un montón de gente Hombre, es una importante y responsabilidad, poderles es una poderles responsabilidad. decir las cosas que pienso y poder dar voz a quienes no pueden tener un micrófono para contar, el poder ser, como he sido embajadora para la erradicación del trabajo infantil, embajadora mundial, imagínate, en un proyecto en el que estaban Claudia Abado, Daniel Barenboim, o sea, son cosas que te emocionan porque en el fondo sabes que va a haber alguien en el mundo que va a ser un poquito más feliz, incluso aunque nunca sepa ni que yo existía. Oye, ¿cuándo descubriste que tenías una voz espectacular? ¿O quién descubrió? A ver, yo que creo que tenías una ya voz impresionante? desde pequeñita, yo siempre estaba todo el día cantando y inventándome canciones. Yo creo que toda la parte creativa, yo creo que nace con el ser humano. Cuando la tienes, Ajá. es algo que aflora desde muy pequeñita. ¿Y qué hacías? ¿Cantabas con el espejo, frente al espejo? No, pues a ¿Qué los hacías? familiares y me grababa en los cassettes aquellos que había y tal, y les organizaba programas de radio a mis padres y les hacía, yo qué sé, y les bailaba y les hacía cualquier cosa porque todo me gustaba, dibujaba mucho, escribía. Tal. Yo creo que cuando tienes esa necesidad de crear, utilizas cualquier medio que haya a tu alcance. Ya, pero la voz que tienes tú, porque por ejemplo, a mí también, tú sabes que yo también soy renacentista, me gusta hacer 20.000 cosas, pero la voz es algo físico también, que luego hay que cuidar, hay que entrenar. También hay mucha tener, técnica ¿no? y claro. Pero la realidad es que yo creo que desde el principio debía tener esa voz porque ya desde muy pequeñita siempre me cogían de solista en el colegio para hacer cosas. Luego ya cuando empecé a estudiar música, obviamente, pues ya todos siempre decían, ay, con esta voz tienes que estudiar canto. Y de hecho comencé a estudiar canto con solo 13 años. 13 años. Que estudiar canto lírico, comenzar con 13 años, pues la Calas, que lo cuento yo en mi, que precisamente dentro de unos días estaría aquí en Madrid en el Auditorio Nacional. El día 2. Calas, María Calas. Sí.
Hombre, tú sabes Para que mí es yo muy especial. lo sé que es muy especial. Además, una cosa que a mí me flipa de ti, y lo sabes perfectamente, que yo te he puesto a cantar en 20.000 sitios, en un cumpleaños mío, en una fiesta arcoíris, LGT, te he puesto a cantar a todos lados. Últimamente hemos presentado juntos con Ecofin Sí, los sí. premios financieros del año, etcétera. Que- A mí te tengo que reconocer que sí que, fíjate, yo nunca he tenido, yo hago muchas cosas, pero nunca he tenido una gran voz. Y nunca he estudiado música y nunca he estudiado canto, pero yo siempre, para los cantantes de ópera, he tenido una envidia súper sana, te juro. Siempre me ha parecido tan brutal que de repente una persona sin micrófono, sin nada, se pone a cantar con ese chorro de voz. A mí me parece tan mágico. Sí. Es así, de verdad. Pero eso hay cosas, mira, O que te pones a cantar la Callas, coño. Yo he visto vídeos de la Callas que tenía una voz espectacular, pero es que tú, por ejemplo, lo portas de forma brutal. sí. En tu espectáculo dedicado a Callas, Mm. realmente, hombre, Es muy especial y además no me gusta comparar, ¿no? Pero, oye, que la Callas son palabras mayores. Sí, No es una cantante única por personalidad, por voz. sí, pero por- a mí me gusta mucho, sobre todo de Calas, su presencia física cuando estaba sobre el escenario. ¿verdad? O sea, la manera, ella tenía bueno, un amor, ¿no? por la ópera y por muchas sombras en su vida también. Y yo creo que a veces cuando uno tiene demasiadas sombras en la vida, pone amor en algo y porque recoge como ese amor que quizás no le dieron en otros lados, ¿no? Afortunadamente, como yo he sido tan multidisciplinar, yo creo que he ido como un poco compensando mi vida con todas las historias y afortunadamente creo que he podido crecer más como ser humano de lo que pudo crecer ella, por desgracia, ¿no? No lo digo como... Porque, Sí, porque el tuvo una dolor vida probablemente muy dura, muy dura, muy dura muy desde un sufrida. principio, no sintiéndose querida por su madre, con su padre en otro lado, con una situación durísima y pasando por, bueno, pues por situaciones... ¿Cuál es su aire? La canción, el aire de María Callas que más te gusta. Hay varias, pero por supuesto yo comienzo el espectáculo con el Casta Diva, porque creo que ella lo bordaba, lo hacía de una manera muy especial, me gusta mucho, y también me gusta mucho Tosca. Ella cantando Oye, Tosca ¿y con nos eso. haces un trocito de Casta Diva? Puedes. Pues a ver, no, Puedes. bueno, no la tenía yo aquí, no venía Lo yo sé, preparada. que no. A ver, No la tiene preparada de a verdad. ver. Vamos a ver, voy a separarme un poco porque ahí suena un poco más. Sí, porque si no rompes los cristales. Casta diva, chi in argenti, queste sacre antiche piante a noi vogli il vil sembiante, a noi vogli, quel sembiante. Madre So on. mía. Madre mía, madre mía. Bueno, esto no estaba Bueno, preparado. no podéis imaginaros, yo espero que lo estéis pudiendo apreciar. Esto que acabamos de escuchar, que es una cosa mágica. La vista que tenemos aquí del cielo de Madrid, que está nublado, pero maravilloso, con unos rayos de... Esta es magia. Y luego lo que decía Pilar antes, ¿cómo se puede hacer que la cultura no esté en el centro de nuestras vidas? Pues A mí me parece siempre, tan mágico. pero yo siempre pienso que es muy difícil demandar algo que desconoces.
Y por desgracia, buen la punto. educación en las últimas décadas ha ido a mucho peor. Disculpen, pero hemos tecnologizado, o como se diga, Demasiado. tecnificado todo tal, pero nos hemos olvidado de la parte humanística y es la más importante. El humanismo ha desaparecido de ¿Y los de quién es programas. culpa, Pilar? Pues obviamente, a ver, es culpa obviamente de quienes hacen las leyes porque ellos No son del quienes público. determinan. No del público. ¿Tú crees que no somos las personas que yo- estamos demandando menos Eh, cultura? a ver, yo creo que los jóvenes demandan lo que conocen y creo que desconocen de alguna manera todo esto. Pero no ya que desconozcan y obviamente ellos no se sienten identificados con determinados escenarios. El problema no es que lo desconozcan, el problema es que han vivido en una situación en la que difícilmente se cruzan con la cultura con mayúsculas. Y eso es un problema, ¿no? Las redes sociales quitan mucho tiempo. ¿No te gustan las redes A mí sociales? me encantan. O sea, Sí, quiero además decir, tú las usas, a ¿verdad? ver, a mí me encanta todo. Yo soy muy tecnológica. De hecho, terminando ahora mismo un máster en inteligencia artificial. O sea, estoy puestísima en todo lo que viene. Pero creo que el ser humano tiene una parte que no se puede abandonar, porque cuando se abandona esa parte que tiene que ver con la sensibilidad, con lo que realmente nos hace humanos, ¿no? Y lo que nos diferencia de cualquier otra máquina, y no diría de cualquier otra especie, porque yo creo que en el fondo los animales también tienen Supuesto, su sí, sensibilidad por a algo, supuesto. pero obviamente el nivel de un ser humano en ese sentido es mucho más grande. Si no se alimenta, Sí. difícilmente se acaba muriendo. Y yo creo que estamos matando un poquito al ser humano en nuestra sociedad. Y ahora con todo lo que viene con esa inteligencia artificial generativa, que además viene un poco como a sustituir muchas de las cosas que eran parte de nosotros. Además a ver, la inteligencia artificial generativa de repente entra a ocupar un espacio que era absolutamente único del ser humano, porque hasta ahora todo era herramientas que ayudaban, pero cuando hablamos ya de que se puede crear sin contar con un ser humano, Sí, ahí ya son palabras estamos hablando de en que hay un otra cambio. otra Entonces, esfera. estamos viviendo ahora mismo un cambio, por eso estoy yo poniéndome las pilas. Oye, bien. Pilar, ¿y a ti te ayuda mucho más, por ejemplo, en tu actividad de compositora, te ayuda mucho más el dolor o el amor? Ay, no sé, a mí es que a mí en la creación todo Oh. me viene bien. O sea, a mí cuando la gente ¿No dice... tienes momento en el cual tu capacidad creativa alcanza Desaparezca su nunca. cenit? Ah, no, es que está siempre en cenit. ¿Ok? No, ¡Qué suerte tienes! no, es verdad, mira, yo es una cosa que siempre he Pero no hay comentado. nada que te deprima y que... Sí, hombre, yo he pasado sí, momentos hombre. duros en mi vida como todo el mundo y esos Claro. momentos son los que te hacen crecer. A ver, las adversidades son las que nos hacen crecer. Sí, Las claro. cosas fáciles no son las que nos hacen crecer. Yo he tenido muchas cosas en mi vida maravillosas y muchas cosas también que no han sido tan maravillosas y que he tenido que transformar para que las dijera y sea capaz de crecer. Pero en cualquier momento siempre he estado creativa, siempre entonces es verdad que quizás cuando estás más melancólico o cuando estás en una situación así, pues lo que te genera es otro tipo de sensibilidad hacia ese mood, ¿no? Hacia esa forma de estar. Pero yo siempre, a mí cuando dice la gente, no, es que las musas no vienen, y digo, madre mía, yo las debo tener por aquí todo el día volando, porque a mí me dices ahora, venga, crea no sé qué, y ya. Ya, pero que ya tú eres enseguida. un imán de musas, de todo tipo. Y Pero- cuéntame proyecto. Está ahí en muchísimo. Quiero proyectos, que es lo que estás ahora, que son muchos, ya lo sé. Y luego también sueños. Yo soy la mujer más soñadora del mundo. Lo sé. Lo que pasa es que soy una dream maker, es decir, que pienso siempre, cuando estoy soñando, pienso siempre en cómo poner en marcha esos sueños. ¿Cuál es tu? ¿En Bueno, qué estás soñando en este bueno, momento pues, o proyecto? Te voy a contar primero las cosas en las Venga. que estoy, que ya son Venga, que ya una son. realidad. Mira, tengo un encargo de la Orquesta Nacional, estoy ahora mismo escribiendo una obra que se llama La tumba de Antígona, que se estrenará en mayo, el 9, 10 y 11 de mayo en el Auditorio Nacional, con la Orquesta Nacional y el Coro Nacional. Y luego también me van a estrenar ahora varias obras para percusión. Me han hecho también unos encargos preciosos que era escribir para
para un proyecto que están haciendo en el Conservatorio de Cádiz y que es maravilloso, y de repente, por primera vez, porque yo siempre escribo a veces como muy complicado y tal, y me he tenido que poner en la idea de escribir para gente que está estudiando, que ya tiene un nivel, pero que está todavía estudiando. Me y parece me bien. súper bonito. Luego, esto en la parte de composición, que tengo unas cuantas cosas y estoy ahí en ello. Luego, como cantante, pues todavía me queda. Yo pensé que iba a terminar ahora con Carlas y Pilar Jurado, pero ha tenido un éxito tan grande que todavía lo están Que demandando sigue, de muchos claro, sitios y va a claro, seguir. y va a seguir. Y acabo de venir ahora del Teatro Mayor de Bogotá, que ha sido un exitazo con todo el teatro lleno. Bueno, todo el mundo en pie. Y la verdad es que está siendo muy, muy, muy especial. No sé, son ese tipo de, a veces, de espectáculos que ¿Qué están te queda tocados. realizar? A nivel artístico, tú has hecho muchísimas cosas. Bueno, Has pues cantado mira, en las plazas más bonitas del mundo, en los sí. teatros más bonitos del mundo. ¿Hay algo que no has conseguido que, sin embargo, te gustaría que te sonara el teléfono y de repente Es que llega yo un encargo o no? A ver, es que llegarán cosas que me harán mucha ilusión, pero es que nunca, ¿Has fíjate. hecho cine? ¿Eh? ¿Has hecho cine? No, esto no lo he hecho y lo mío es el cine, con lo ¿Y cual no te apetece? me encantaría. Hombre, es que yo siempre te he visto súper actriz. Yo soy muy actriz. Eso lo decía siempre Oye, Francisco Nieva. a ver, visto que tú sabes, este programa es un programa de deseo que algunas veces se han ya realizado y llevamos menos de un año. A ver, vamos un poquito a escribir cartas a los Reyes Magos o a los directores magos de cine. A ver, ¿con quién te gustaría trabajar? Ay, bueno, yo qué sé. Pues, Yo te veo con Almodóvar. bueno, Yo Almodóvar te visualizo, yo te visualizo en un personaje de Almodóvar. ¿De Almodóvar? Sí, Por lo sí. histriónica. No, porque tú sabes que además él adora a las mujeres. Sí. En sus películas, que ya lleva ¿cuántos años? Ya 40 creo, produciendo, o algo menos, produciendo películas espectaculares, siempre ha habido grandísimas protagonistas. Y todas con una personalidad brutal y con personajes a veces muy duros, a veces Sí. muy bonitos, pero todos muy, muy intensos. Pues eso que me ves muy Yo no me acuerdo de una cantante lírica, por ejemplo, en sus personajes. Yo tampoco. ¿Por qué no? Una directora de orquesta, una... Pues Pedro, a ver, mírame a los ojos, Pedro, ¿qué te parece? No sé, hombre, porque Pedro Almodóvar ya estará con una nueva película. Seguro que ya estará en Ha sacado esta con Julianne Moore, no sé si la has visto ya, con Julianne Moore. Impresionante. El Tilda Swinton, que me parecen dos actrices brutales. Brutales. No, está Entonces, en cine, sí. Cine me encanta. Sí. También me encantaría, que tampoco lo he hecho, escribir música para cine, que siempre García Abril me decía, tu música tendría que estar en Sí, películas, porque soy también. muy así. Pero bueno, si es que sabes qué ocurre, que a mí todo me emociona. Entonces, cuando dices tú, mira, yo nunca en la vida me planteé, quiero cuando tenga, porque a veces me decían, ¿y cuando hace 10 años qué te planteabas o qué te planteas para dentro de 10 años? Nunca he funcionado así. Yo siempre he ¿Cómo ido, funcionas? o sea, yo siempre he ido intentando De hacer día a lo día. mejor en cada momento y poniéndome siempre horizontes maravillosos, pero no como obligaciones a llegar a ningún ¿Te sitio. ha perjudicado esta manera de pensar? No, al contrario, me ha beneficiado muchísimo. Es decir, que eres más táctica que estratégica. Es decir, que más que pensar a la estrategia a largo plazo para conseguir las cosas. No, porque las cosas, yo he tenido la suerte y creo que el universo en este sentido me ha mimado mucho. O sea, han venido las cosas que tenían que venir, cuando tenían que venir. Es decir, que no tiene ningún tipo Entonces, de... no, yo tengo mil aspiraciones y 1000 sueños y 1000 cosas que quiero hacer, pero no como objetivos fundamentales que si no se cumplen en mi vida seré una persona frustrada para los restos. No, y sin embargo creo que se han cumplido con creces muchos de esos deseos. Porque es decir, que tu balance de vida y artístico es muy positivo. O sea, convertirte... A ver, yo soy una persona que está en los libros de texto de los chicos que están estudiando en el instituto. O sea, decirte que me he convertido en alguien que forma parte de la historia de este musical de este país, que he sido la primera mujer que ha estrenado una ópera en el Teatro Real, que he sido la primera mujer que ha hecho un montón de cosas, entre otras cosas porque ves también no tenía
No lo tenías planeado. No, porque no tenía esa raya en la que no puedes cruzar. O sea, eso que te dicen, no, como mujer no puedes hacer esto, tal. Para mí, como no vengo de una familia de músicos, nadie me decía hasta dónde estaban los límites, y para mí no había límites. Entonces siempre he ido hacia adelante, era la número 1 en mi promoción. Entonces siempre esa sensación como de mujer la he tenido después, cuando he sido consciente de las cosas que he conseguido y de eso que decían que había roto tantos techos de cristal. Y yo siempre decía, pero me los cargué todos porque no los veía, porque yo iba así, como Superman, y ya está. Pero creo que es una actitud maravillosa, porque el gran problema que tiene el ser humano, ya no hablo de mujeres, hablo en general, ¿no? Estamos viviendo un momento muy difícil. Yo creo que las sociedades en las que la cultura empieza a desaparecer, al final lo que quedan son... Te veo muy negativa, muy pesimista sobre el tema de la cultura, ¿no? No, porque es una realidad. No, al contrario, ahora te voy a contar en los proyectos en los que estoy, porque uno de los proyectos en los que estoy precisamente es para eso, para generar cultura para este futuro, para rescatar, digamos, a mucha gente joven y llevarles hacia lugares que van a disfrutar muchísimo, pero que tienen que conocer y que no tienen que ver con, ni siquiera tampoco con lo que hemos hecho hasta el momento. Es que creo que el creador está en la obligación también de amoldarse al mundo que viene. Por supuesto. Y transformar. Yo creo que tiene la responsabilidad de amoldarse al mundo que le rodea. Yo soy mujer de responsabilidades, siempre, desde pequeñita. O sea, siempre me he hecho responsable de lo que me correspondía y de lo que no. Y en este momento tengo la sensación de que desde mi posición tengo la obligación también de ayudar a las nuevas generaciones. No puedo no hacerte una pregunta. Dime. ¡Tatán! Por Dios, qué susto. Voy a beber un poco de agua. A ver. Yo he tenido siempre una imagen tuya. Tú has roto todos los techos de cristal que había, ¿no? Posible, imaginable, en muchas profesiones, en muchas de las facetas tuyas, ¿no? Supongo que tú, como muchas mujeres como tú, con gran personalidad, con talento, con fuerza, testarudas, además trabajadoras y demás, habrás tenido problemas con los tíos. Claro, no, me vais a permitir. Yo conozco, como tú, muchas mujeres súper válidas, maravillosas, extraordinarias, y hay un leitmotiv, yo creo, bastante común a muchas, no todas, pero a muchas, sí, que es que realmente luego las relaciones con el otro sexo suelen ser complejos. Porque muchas veces los hombres... Son luchas de poder. Claro, los hombres que tienen, para mí sí que ven muchas veces la vida de pareja como a veces, ¿no? Algo testosterónico y le cuesta muchas veces enfrentarse a mujeres fuertes, pues le cuesta. Bueno. ¿Cómo ha sido tu vida en ese sentido? ¿Te ha costado? ¿Te ha resultado fácil? A ver, yo creo que siempre es complicado porque digamos que el papel de la mujer a lo largo de la historia ha sido un poco el seguir el camino que marcaba el hombre. Y yo, claro, yo soy de los que marcan el camino. Todo lo contrario. Entonces, claro, tienes que encontrar a alguien que sea capaz de seguirte y que sea capaz de decir, apuesto por ti, en lugar de... Eso es lo que hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia. Sí. Sí, claro. Pero bueno, vives luchas de poder continuamente, te das cuenta de que bueno, pues que no sienta bien que cuando llegas a los sitios a veces eso que encanta en un primer momento, ¿no? Que seas conocida, que tal, protagonista, pues luego, guapa, elegante. Luego después en el día a día el que pierdan, digamos, esa parte de protagonismo, pues los hombres no lo llevan en general bien. Y eso les pasa a muchas mujeres y eso, claro, a veces deteriora mucho las relaciones de pareja. Pero yo no soy especialmente complicada en eso. Además, yo no soy... a ver, sí que tengo mucha personalidad y que hago las cosas que quiero hacer, pero que tampoco creo que sea tan... extraña, ¿no? Hay gente que es como muy rara, muy exigente, muy yo qué sé, muy diva en el peor de los sentidos, ¿no? De que ponen... No, yo en mi vida, tú me conoces, en el día a día me gusta ser muy normal, entre comillas, porque en el fondo yo necesito también del contacto con los demás y de aprender de los otros y pienso que
que la comunicación es fundamental. Entonces, para mí no es el problema. Pero encontrar a alguien que te acepte como eres y que no intente bajarte de tu pedestal para poder subirse él a un peldañito, pues es difícil. Pero, ¿El sexo es poder? Depende cuándo, cómo y por qué. Creo que hay momentos en la vida en la que posiblemente haya muchísimo más enfoque hacia esto, y momentos en los que yo creo que en general las mujeres que tenemos mucha vida interior, tenemos en el mismo lugar nuestras ilusiones que nuestras Te has necesidades. desviado, te preguntas sobre sexo, pero te has desviado. No, le estoy hablando de eso. Quiero decirte que ponemos en el mismo lugar nuestras necesidades y nuestras ilusiones. Entonces, o sea, me siento tan llena de todo que creo que a veces un exceso de sexo, como dices tú, tiene que ver también con mucho vacío interior. ¿Tú crees? No, yo creo que, a ver, no, cuando se convierte en una obsesión, sí. Sí. ¿Te has obsesionado alguna vez el sexo? ¿Alguna vez? Sí. Pilar, No, a ver, no. vamos a comentar algunas citas. Perdona, yo soy una persona súper pasional. Uno no puede ser súper pasional en el escenario y luego... No, o sea, la estoy gente de acuerdo. es como es. La gente como es, y si hay alguien apasionado, casi siempre el sexo es apasionado también. Bueno, vamos a recordar fechas importantes en los próximos días. El día 2 estás aquí en Madrid. Sí, ¿verdad? es el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional. A las 7:30 de la tarde. Muy bien. Y va a ser un Calas by Pilar Jurado muy especial, que no Muy se va a bien. repetir en ningún otro sitio. Y voy a tener artistas Bueno, y lo invitados. tendrás ya sold out, Bueno, supongo. todavía quedan Queda, alguna bueno, entrada. O sea hay que comprar. comprarlas. Luego Pero- el día 3 estás conmigo en Sí, Micas. pero quiero decir que eso es importante, que voy a tener a dos artistas invitados, A que ver. puede que haya alguno más. ¿Los Pero puedes uno decir? es Aquiles Machado, Ajá. el tenor Aquiles Machado, y la soprano Ana Kovac. Wow. Y va a ser fantástico. Y va a haber sorpresas, porque no Mm. va a ser exactamente el formato que he estado haciendo por todos los lados. Va a haber muchas más Muy bien. cosas que no he cantado en otros sitios, y me hace ilusión por eso. Bueno, y el día 3 estamos Y el juntos día en 3 Mijas, vamos en a Mijas Mijas, juntos. en el Mijas Fashion Day, que vamos a Sí. estar. Y además vamos a hacer algo juntos, ¿no? Sí. Oye, minuto de oro y luego cerramos con algo de música, ¿no? Venga, más. Venga, un minuto de oro y luego cerramos y saludamos el público con algo. Bueno, pues lo primero decir es que para mí es un placer estar aquí, precisamente porque le quiero mucho y porque compartimos muchas ilusiones y una manera de ver la vida que seguramente, si vosotros lo estáis viendo, también tenéis. Así que yo lo que quiero es deciros que os apasionéis con vuestra vida, que no dejéis pasar ni un minuto de vuestra vida, porque la vida pasa muy rápido y todos esos momentos, pequeños momentos especiales, son los que al final hacen que tu vida haya sido especial. Por eso este momento también es especial, por eso será muy especial el 2 de noviembre en el Auditorio Nacional, por eso será muy especial. Ay, qué bonito, qué Mira. bonito. El carpe diem, las Sí. acciones mínimas, disfrutar de todo lo que hacemos. Bueno, vamos a cerrar con algo, ¿no? Pero Con bueno, algo de música. Venga, es que tengo Pero, mucho morro, ya es lo que- sabes, que tengo mucho morro. Pues mira, como estamos aquí A ver, con este ¿qué te cielo inspira así, este no, cielo todo nublado? lo contrario, como está todo así como nublado, y yo soy una mujer de luz y de esto, pues summertime in the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Qué grande eres. Ahora yo te voy a contestar con "Oh, sole mío". No lo voy a intentar. Pilar, te quiero, te amo. Ahora nos vemos.
Bueno, amigas y amigos del Círculo, esta mañana hemos hablado mucho de transporte. Sabéis perfectamente lo que opino en relación a la crisis que hemos tenido el fin de semana pasado en el ferrocarril, con Renfe, los accidentes y en línea general en la crisis que estamos teniendo en el transporte ferroviario. Pero vamos a seguir hablando de transporte, que además nos interesa a todos, porque todos somos usuarios también de nuestros autobuses, que funcionan. Pues eso lo vamos a preguntar al presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, Rafael Barbadillo. Os hago una pequeña presentación de quién es Rafael Barbadillo, porque creo que hay pocas personas en este país que conocen este medio de transporte. Nuestro invitado ha sido distinguido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la medalla al mérito del transporte terrestre. Y no es para menos, porque tanto su formación como su trayectoria profesional han estado siempre ligados al mundo del transporte. Titulado en Gestión de Transporte, máster en Agencias y Transporte, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, presidente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, miembro, entre otras cosas, del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y vicepresidente del Consejo de Movilidad Sostenible en la COE. A ver si entendió perfectamente porque está aquí con nosotros hoy Rafael Barbadillo. Buenos días, Rafael. Mamma mía. Creo que no hay mucha gente que sabe de transporte y transporte sostenible como tú en España. Ya no sabes, ¿no? Es decir, con los años no sabes si sabes mucho, poco o regular o cada día menos, ¿no? O sea, es decir, bueno, tratas de hacer tu trabajo de la mejor forma posible con tu mejor criterio, ¿no? Hablamos de Confebus. Confebus es la Confederación Española de Transporte en Autobús, creada para poner en valor el transporte de viajeros por carretera, que es un sector estratégico. Confebus además reúne 30 organizaciones federadas en toda España, 2.000 empresas de transporte, 95.000 trabajadores y una facturación nada desdeñable de 6.000 millones, si no me equivoco, al año. ¿En qué consiste vuestro trabajo? Bueno, pues como muy bien apuntabas, es la Confederación, es la organización empresarial, ¿no? La Asociación de las Empresas de Transporte en Autobús, que bueno, pues es un poco la imagen, la cara, la representación de un sector, no solo como viene siendo tradicional, ¿no? que es para negociar los convenios colectivos, que es una parte importante del diálogo social, pero para nosotros también una parte muy importante de nuestro trabajo es el diálogo y la interlocución con las administraciones públicas, porque nuestro trabajo consiste en la colaboración público-privada, porque somos gestores de un servicio público esencial que es el transporte de viajeros por carretera, y por tanto la interlocución con las administraciones públicas para nuestro sector es fundamental. Somos un sector regulado y por tanto la necesidad de la organización empresarial es fundamental para hablar de todo lo que está encima de la mesa, por ejemplo, en estos días con los descuentos del transporte público, que nos afectan a nosotros, aparte, por supuesto, a los viajeros, a nuestros clientes, pero a nosotros también, y necesitamos organizar todo el sector para que poder cumplir al día siguiente de que se implantan, que poder cumplir con ello, ¿no? ¿Cómo va este tema? Descuentos. Claro, a todos los ciudadanos, cuando se habla de descuento, se nos abren los ojos. Y la esperanza también. Y más para todos esos ciudadanos que tienen problemas económicos. ¿En qué está la negociación en este momento? Bueno, me gusta más llamarle que bonificaciones. Es verdad que son bonificaciones en el transporte público. Bueno, pues estamos un poco también expectantes. Todavía sabemos que algo va a haber, pero no sabemos cómo van a quedar. Es decir, lo que nos trasladan desde las administraciones públicas es que las gratuidades parece que eso desaparecería, las que hay actualmente, los bonos recurrentes del ferrocarril. Cosa que ya a los ciudadanos nos gusta poco. Sí, porque a muchos ciudadanos, evidentemente, le ha ayudado mucho tener el transporte gratuito. Eso es una cosa que está en la ecuación, no sabemos si finalmente se eliminarán o no. Y luego las bonificaciones que tienen otros bonos recurrentes en el ámbito autonómico y ámbito local, de ayuntamientos, transporte urbano, etcétera. Eso parece que sí que va a seguir lo quieren
hacer por colectivos, pues los menores que viajen gratis, a partir de 16 años quieren que haya pues un descuento en el bono recurrente, las personas que tienen colectivos vulnerables que no tienen unos ingresos suficientes, pues poder también... Bueno, pero son conversaciones, no sabemos cómo va a quedar o si finalmente va a quedar todo como está este año, que es pues que se mantenga todo exactamente igual un año más. Que es una ¿Qué os gustaría a posibilidad. vosotros? ¿Qué os gustaría a vosotros? ¿Cuál es vuestro deseo? ¿Cuál sería vuestra foto ideal? Si vamos a lo más sencillo para nosotros es que todo quede igual, ¿no? Puesto que los sistemas ya están organizados, están montados, están rodados, funcionan. Si hay que cambiar, hay que adaptar todos los sistemas de monética, de información a los viajeros, etcétera, etcétera, a los nuevos. Pero claro, necesitamos saberlo con cierta anticipación para estar preparados y que no es como ha ocurrido en años anteriores, que ha sido siempre un poco a última hora, ¿no? Que para nosotros es fundamental el poder anticipar para poder informar. De hecho, ya viajeros están preguntando, tengo que renovar dentro de poco mi abono transporte, Claro. voy a poder beneficiarme de los descuentos, cómo van a quedar. Y nosotros un poco estamos expectantes también a ver cuál es la decisión final del gobierno, porque es verdad que es un gobierno de coalición y que tiene que contar con todo. Las decisiones son más lentas y tampoco una cosa es lo que se propone y otra finalmente lo que sale, ¿no? En este programa yo tengo la obsesión de la relación público-privada. Yo digo siempre que un país que no tenga una relación público-privada en este momento no funciona. No funciona. Yo personalmente creo que, de hecho, en España es una de las asignaturas pendientes que funcione un poco mejor, como en otros países. Me gustaría saber, en vuestro caso, históricamente, cómo ha sido la relación con el gobierno. Pues tradicionalmente, con los diferentes gobiernos ha sido una relación bastante fluida. Como decía, somos gestores de un servicio público y la colaboración pública en nuestro sector es un caso de éxito sin precedentes. España tiene el mercado de transporte de viajeros por carretera más desarrollado de toda la Unión Europea. Es el que más volumen de viajeros mueve. En España se mueven anualmente 3.155 millones de viajeros en el transporte público, en autobús. Si cogemos la cuota modal del transporte quitando el vehículo privado, o sea, movemos más del 50% del transporte público se hace en autobús. De los viajes se hacen en autobús. Para nosotros pues es un caso de éxito. Está montado a través de contratos de colaboración con las administraciones públicas, son concesiones administrativas a las cuales se accede mediante una licitación pública, donde hay una competencia feroz por la obtención de ese contrato, y el que obtiene ese contrato tiene un periodo de tiempo de ejecución de ese contrato. Cuando vence se vuelve a sacar a concurso y el que mejor oferta presente es el que lo hace. Y así hemos desarrollado, como digo, el mayor mercado de la Unión Europea de transporte por carretera. Conectamos diariamente más de 8.000 poblaciones, prácticamente todo el territorio nacional está cubierto por autobuses. Diariamente pasa un autobús por poblaciones prácticamente que tienen poca población. Aparte de, por supuesto, de las grandes urbes o las zonas metropolitanas de las grandes poblaciones, pues qué duda cabe que el autobús forma parte de esa movilidad sostenible, ¿no? Rafael, ¿puedo decirte una cosa? Qué poco se conocen estos datos. Somos el modo olvidado. Te voy a hacer una consideración. Los que me conocen saben perfectamente que yo llevo unos cuantos años en España. Y una de las cosas que siempre he dicho, no solo en relación al tema de los autobuses, a vuestra modalidad de transporte, en línea general, España para mí tiene las infraestructuras y el transporte público más espectacular de Europa, si no del mundo. Yo vengo de Italia, seguro que tú has estado muchas veces en Italia, sabe cómo funciona el metro. Si vas a Roma, sabe cómo funciona el autobús en Roma, y como, mejor dicho, no funciona, como no funciona en la mayoría de las ciudades italianas. Sin embargo, en España tenemos todo esto. Por lo tanto, no puedo no hacerte una pregunta que le hago siempre a los responsables de las infraestructuras públicas en España. ¿Por qué se conoce tan poco lo que hacéis tan bien? Estamos hablando del transporte público para autobús más importante, no sé si has dicho de Europa o del mundo. En el caso de la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea. ¿Por qué se conocen tan poco esos datos? ¿Somos malos los que nos dedicamos a la comunicación? ¿No lo comunicáis suficientemente? Quizás es culpa nuestra que no lo comunicamos bien, pero es verdad que y tampoco damos problemas. El autobús sales a buscar y el autobús siempre está ahí. Es verdad. Quizás por como no damos problemas, no somos noticia también. Tampoco somos. Bueno, pero es una noticia. Sí, claro, las buenas noticias hay que vender. Las buenas prácticas deberían ser también buenas y también noticias a comunicar. Consumimos pocos recursos públicos. No precisamos de grandes obras de infraestructura, compartimos las que hay
quizás por poner un pero, porque tampoco va a ser todo un camino de rosas, tenemos un talón de Aquiles en el sector, que es verdad, y aquí es por un tema también competencial de las administraciones públicas. Las estaciones de autobuses para nosotros es la parte débil de nuestro trabajo, es decir, de nada nos sirve tener unos vehículos maravillosos en los cuales se invierten muchísimos miles de euros, si luego cuando la estación no es acorde al servicio, pues la experiencia de viaje se viene abajo, ¿no? Y estamos aquí, es verdad que hay algunas administraciones que están ya concienciadas con ello y están haciendo un plan renove, que es lo que nosotros decimos, un plan renove de estaciones, y tenemos un cálculo sencillo. Si cogemos las 60 capitales de provincia, las capitales de provincia españolas, más las poblaciones de más de 100.000 habitantes, salen unas 60 poblaciones, con una inversión de entre 2-3 millones de euros por estación, o sea, es decir, cambiar la iluminación, mejorar los sistemas de información al viajero, los baños, un poco los servicios que... Entre 120 y 180, dependiendo de... Tendríamos un plan, o sea, tendríamos unas estaciones de autobuses más que dignas, razonables y acordes al servicio que estamos prestando, y es un poco lo que estamos solicitando también a las administraciones públicas que tienen que hacer. Es decir, hay algunas comunidades autónomas que se han puesto a hacer los deberes y bueno, pues están cambiando ya. ¿De quién depende esa inversión? Pues en algunos casos la competencia es de la comunidad autónoma y en otros casos es del ayuntamiento. Entonces, a veces por ese choque de competencias, muchas veces porque no está clara realmente la competencia en el tema de las estaciones de autobuses, pues unos por otros la casa sin barrer. Y para nosotros es fundamental el tener las estaciones. Aquí en Madrid, es la estación sur de autobuses, pues es una estación más que digna. Pasan más de 20 millones de viajeros, de personas al año por la estación sur, porque la verdad es que es un intercambiador de transporte. Está el metro, está también Renfe Cercanías y luego están las líneas de larga distancia que salen también de la estación, y es pues es un hub importantísimo, y la verdad es que es más que digna. Tiene servicios de información, el viajero está climatizado esperando el vehículo, no está en la calle. Cuando llega el autobús se abre la puerta de embarque para que puedan acceder a los vehículos. Así también se evitan accidentes o vandalismo alrededor del vehículo. Hay una comisaría dentro de la estación, es decir, está bien iluminada, tiene servicios para el viajero, tiendas, cafeterías, etcétera, etcétera. Es un sitio pues más que digno para estar esperando el servicio de transporte. Y esto es lo que pedimos también en otras zonas, ¿no? Para nosotros es fundamental. Bueno, lo pedís vosotros desde hoy. Esos datos no los conocía. Por supuesto, pues el llamamiento a las administraciones públicas, 180 millones, nada. Calderillas. A ver si sacamos un poco de dinerillo para tener unas estaciones maravillosas como se merece el transporte público en autobús. Incluso pedimos que en los aeropuertos, en las estaciones de ferrocarril, ¿por qué no hacer unos nodos de interconexión modal? Es decir, despenalizas el transbordo, facilitas que la gente pueda fluir de un modo de transporte a otro de forma fácil. Esto es un tema que llevamos tiempo también solicitándolo y bueno, pues parece que poco a poco en Barajas ya hay una pequeña terminal de autobuses. Esto de poco a poco no me gusta mucho, Rafael. A mí me gusta mucho pedir. El poco a poco no yo estoy de acuerdo contigo, nos encantaría que fuese mañana. Aquí estamos para pedir, ¿eh? Este programa es para pedir, por lo tanto, pues vamos a pedir que no sea poco a poco. Y Rafael, una pregunta. En este momento está de moda prácticamente en todos los sectores el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo valoras la sostenibilidad de vuestro sector? Bueno, ya de por sí nuestro transporte es sostenible porque estamos compartiendo el espacio pues, con muchos viajeros. Es decir, las emisiones por viajero transportado son inferiores a las del ferrocarril en comparación. Pero aún así el sector está muy comprometido con la sostenibilidad. Se están haciendo grandes inversiones en cambiar las flotas. Lo que pasa es que también el desarrollo tecnológico tiene sus limitaciones. Es decir, la tecnología eléctrica es una realidad para los entornos urbanos. El transporte urbano ya se está operando con autobuses eléctricos. Está habiendo un cambio. ¿Qué porcentaje tenemos ahora mismo de transporte público eléctrico? Todavía es bajo. Estaremos hablando de que un 20% de la flota en España es eléctrica. Okay. Sin embargo, bueno, no me parece poco en comparación con otros países. Dentro de lo que es la electrificación, en este caso, el autobús, por primera vez vamos por delante del resto. Vamos por delante del vehículo privado, vamos por delante del vehículo de mercancías. Es el que más rápido se está incorporando a la tecnología eléctrica. Lo que pasa que es verdad que solo vale para los entornos urbanos, por el tema de las autonomías de las baterías. Es un esfuerzo muy grande, como digo, porque el vehículo cuesta más del doble o el doble que un vehículo convencional. Y ahí no termina. Hay que hacer la inversión en la infraestructura de recarga eléctrica de los vehículos, que no son cargadores convencionales, son supercargadores como mínimo de 150 kilovatios, cuyo coste también es muy superior a lo que viene siendo un cargador convencional para un turismo.
Y ahí tampoco termina. Hay que adaptar ahora los talleres, porque ya los talleres no valen como son tradicionalmente. Son talleres donde se trabaja con alta tensión, necesitas electricistas y supone la mayor transformación del sector desde el motor de combustión. También hay que formar a los conductores, la conducción es diferente, la duración del paquete, la autonomía de la batería es la que tenga que ser, la vida útil de la batería es la que te indica el fabricante. Y bueno, pues estamos quitando esto, salimos del entorno urbano y empieza a haber alguna marca y algún ya desarrollo tecnológico que también permite el eléctrico, pero para cercanías muy cercanías, tampoco nos podemos ir muy lejos. Y a partir de ahí, pues el gas que se está utilizando, los biogases, que también bueno, pues son lo que se obtiene, por ejemplo, de las incineradoras de basura, pues el gas que se genera se utiliza para mover los vehículos. Y luego pues tenemos el HVO, que es el combustible sintético, que es la misma molécula que la del gasoil, pero hecha sintéticamente. En su producción se capta CO2 y ese CO2 es luego el que se emite en la combustión, y de forma que las emisiones netas son cero. Y eso es la tecnología que nos queda para el largo recorrido. Y el hidrógeno, que tanto se habla de él, es una tecnología que está ahí, de momento en fase experimental. Tenemos prototipos, los estamos probando, viendo los inconvenientes, los pros y los contras, pero todavía el hidrógeno verde, que es el renovable, es muy caro desde el punto de vista para la operación del servicio, y hace que todavía hoy por hoy no, pero llegará con el desarrollo tecnológico seguramente a ser el combustible, además, que nos va a permitir para el largo recorrido el poder utilizarlo. ¿Eres optimista con poder ser siempre o en los próximos años líder en la Unión Europea? Sí. Soy. Es verdad que tenemos que hacer un gran esfuerzo inversor, ¿eh? Estamos hablando de que el CAPEX es enorme, o sea, las inversiones de capital son muy grandes, y que aquí va a haber, bueno, pues está habiendo una concentración sectorial, cada vez a mayores grupos, que son los que van a poder hacer también este gran reto, ¿no?, de la descarbonización. Pero estamos absolutamente convencidos y el sector no duda, va por ello. Y una última pregunta. ¿Cómo es gestionar esta cantidad de empresas asociadas, empleados, etcétera? Porque los números, tengo que reconocerte, mi ignorancia, lo desconocía completamente. No sabía que dentro de tu responsabilidad había una cantidad de asociaciones tan brutal. ¿Cómo es gestionarlo? Bueno, afortunadamente tenemos un sector empresarial que me lo pone fácil, la verdad. Vamos evolucionando. Pues lo hace súper fácil, ¿eh? No, bueno, afortunadamente tenemos un sector que es verdad. Las reuniones son, bueno, puede haber alguna reunión con más tensión, pero normalmente... Es decir, que no es un sector conflictivo. No, en términos generales no lo es. Vamos evolucionando. Es verdad que hay algunos que van más rápido, otros van un poco más rezagados, pero en general es un sector que bueno, pues que con nuestras dificultades y con nuestros retos... Algún mérito tendrás tú también, ¿no? Algún mérito tendrás tú también. Bueno, no lo sé, eso ya no lo sé. Eso ya yo no... Bueno, ya preguntaré a tus directivas, a tus empleados. Pues Rafael, ahora mismo ya tenemos el minuto de oro. Primero agradecerte mucho, porque estoy seguro que todo lo que tú has comentado, la mayoría de las informaciones que nos has dado, para muchos de nuestros videntes, de nuestro público, son nuevas, y por lo tanto te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de estar aquí y poder expresar un poco y darle voz al transporte público en autobús, que es fundamental. Es el día a día de muchas personas. Salimos a la calle y el autobús está ahí. Somos gestores de un servicio público. La colaboración pública-privada es fundamental para nosotros, y bueno, pues que tenemos que cuidarlo y mimarlo, y que movilidad sostenible más importante, y el pilar básico de la movilidad sostenible es el autobús. Y aquí estamos precisamente para ayudar a las personas. Pues amigos, os había prometido que hoy iba a ser un programa muy, muy didáctico, y os aseguro que yo he aprendido mucho, pero estoy seguro que vosotros también. Muchas gracias a vosotros para acompañarnos. Un placer. Bueno, amigos, después de estas entrevistas, que espero os hayan resultado muy, muy interesantes, ahora nos toca abrir la ventana al mundo con Julio Bruno desde Londres, que hoy nos va a hablar de esta reunión de los BRICS. ¿Qué nos va a contar también qué es esto de los países BRICS en Rusia? A ver cómo van a cambiar el mundo estos señores. Hola, Pepe y amigos del Círculo Independiente. Una semana más estoy aquí para hablaros un poco. Estamos esperando las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, que son tan importantes, como ya habéis oído muchas veces. Hoy quiero hablaros de otra cosa, de lo que está pasando en la otra parte del mundo. En la ciudad de Kazán, desde ayer, se está reuniendo con Putin en Rusia
el BRICS. ¿Qué es el BRICS? El grupo que lo componen originalmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero que desde principios de años a este grupo, a esta alianza, se ha unido también Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes. Y según Putin hay otros 30 países que se quieren apuntar, pues desde el Congo hasta Angola o Laos o Kazajstán. La verdad que también hay un país como Turquía que, a pesar de que ser miembro de la OTAN, también quiere ser miembro de este grupo BRICS. ¿Y qué es el BRICS? Bueno, el BRICS representa, con toda esta gente de momento que están dentro, una especie de un 45% de la población mundial y un 37% del producto global, del GDP o del Producto Interior Bruto del mundo. O sea que casi el 37%, pues fíjate, una gran parte importante del GDP. De acuerdo que el 70% de todo esto es China. De todo este grupo, el 70% de todo este GDP es China. Hombre, ¿qué es este grupo? Yo no veo un presente, no sé si un futuro, en el que China e India, los dos países más grandes del mundo, estén de acuerdo en nada, sobre todo en su frontera, etcétera. Pero ahí están. Y Putin está significando al mundo, fíjate, yo puedo, guerra o no en Ucrania, puedo atraer todos estos amigos, todos estos aliados aquí en Rusia para demostrar que no me hace falta el Occidente. Además, como tiene una orden del Tribunal Criminal Internacional de Justicia contra un viaje, no puede viajar, además tiene las sanciones, con lo cual no han podido utilizar lo que se llama el SWIFT, esto que utilizamos para cambiar dinero entre países. Lo que él quiere presentar ahora, o ha presentado ayer, es que hay que utilizar un nuevo sistema para todos estos países que no dependa del dólar, que no sea un SWIFT, que no sea Estados Unidos y el Occidente el que maneje esto, porque claro, les pueden sancionar, etcétera. Y está intentando promover este nuevo sistema, que no tiene un nombre que yo sepa todavía. Lo que está enseñando al mundo es que no nos hace falta el Occidente, somos importantes, grandes e independientes y no nos hace falta. Fijaros lo que habéis hecho con las sanciones, la guerra con Ucrania sigue, yo sigo ganando, él piensa que es así, a pesar de las bajas, de las miles y miles de muertes en ambos bandos, pero en particular en Rusia. Y él está diciendo, aquí estoy yo, y como se dice en inglés, double down, o sea, apuesto el doble porque no me hace falta, y además te voy a enseñar a Estados Unidos, sobre todo, y el resto del mundo, que no os necesitamos. Además, quizá está jugando también, esperando las elecciones en América, si su amigo Trump entra y si va a levantarle sanciones, etc. Entonces, todo esto se está moviendo en esta geopolítica mundial en el que ahora mismo estamos tan polarizados y tan separados unos de otros que uno quiera pensar, bueno, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Son dos formas de ver el mundo? Hay una forma más autocrática, digamos, que sería la de Rusia, la de China y otros países. Irán, imagínate, un aliado de ellos. O esto es algo que es interesante porque Irán le está promoviendo armas a Rusia, le está dando drones. ¿Qué es esto realmente, no? Y cómo pone a Rusia, que es un país bastante más pequeño al nivel de producto que los otros, que China o que India, pero le pone en una situación de mucha fuerza. Y está mandando este mensaje a Occidente en un momento muy delicado, con las elecciones en Estados Unidos de dentro de 2 semanas. Así que vamos a ver qué va a pasar aquí. No sé cómo el presidente Modi de India y Xi Jinping de China van a hablar o van a acordar algo. ¿Qué va a pasar si los Emiratos están aquí? Que, bueno, por una parte parece que están con Occidente, por otra parte no. Han pedido también a Arabia Saudí que entre en este grupo, que no ha dicho ni sí ni no de momento. Aquí hay una geopolítica muy interesante de la gente que se está liando, digamos, con un bando u otro bando. Parece casi el principio de una nueva Segunda Guerra Fría, no lo sé, pero podría ser, y es interesante. Vamos a ver qué pasa estos días en Kazán, en Rusia. Muchas gracias y hasta la semana que viene. El momento de la diversidad llega siempre con Miguel Ángel Salcuán, que nos abre la ventana a temas de diversidad, inclusión, equidad, siempre muy interesantes, muy importantes. Miguel Ángel, ¿qué nos cuentas hoy? Buenos días, Euprepio. Buenos días a todos. Pues sí, vamos una semana más con nuestra sección de diversidad y esta semana vamos a, como sucede muchas veces en esta sección,
a celebrar un día destacado en el calendario en relación, en este caso, a las siglas LGTBI, porque en muchas ocasiones no tenemos muy clara la realidad a la que responden todas estas siglas, algunas como la L, por ejemplo, que se refiere a las mujeres lesbianas, o la G, que se refiere a los hombres gays, están bastante claras y prácticamente todo el mundo comprende lo que significan, pero hay otras como la I que genera ciertas dudas. Esta semana, el 26 de octubre, celebramos el Día de la Intersexualidad. A eso se refiere esta I, y nos ha llegado un mensaje de una oyente, de Marisa, preguntándonos por este tema. Lo escuchamos. Buenos días, mi nombre es Marisa y tengo una duda con respecto a las siglas LGTBI+, porque tengo entendido que lo de la I es por intersexual, pero no tengo muy claro a qué se refiere cuando una persona es intersexual. Si me pudierais ayudar con esto y me lo explicarais, estaría muy agradecida. Gracias y muchos éxitos con el programa. Muchas gracias, Marisa. Pues el término intersexual, por el que nos preguntas, abarca a todas aquellas personas que tienen unas características sexuales que están fuera del binarismo masculino-femenino. Vamos a explicar esto y vamos a dejar claro que hablamos del sexo, no hablamos ni de la identidad de género, que es otra cosa y ahora hablaremos de ello, ni de la orientación sexual. Hablamos del sexo. Hay dos sexos mayoritarios, dos sexos biológicos en función de nuestros genitales o de nuestros órganos reproductivos, de nuestras hormonas, de nuestros cromosomas. Es algo biológico, que son el masculino y el femenino, con unas características concretas. Estos son los mayoritarios, pero las personas intersexuales son aquellas cuyos genitales, cromosomas, niveles de hormonas, etcétera, no se ajustan exactamente a los estándares que se han definido para lo que es el sexo masculino y lo que es el sexo femenino. Pero son personas que pueden tener cualquier identidad de género, es decir, pueden ser mujeres, hombres o personas no binarias, y cualquier orientación sexual. Pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, ¿de acuerdo? Entonces son cosas distintas. Esto no es algo que siempre se pueda ver a simple vista, pero otras veces sí. Y vamos a poner algún ejemplo para que todos lo podamos visualizar. Por ejemplo, hay personas a las que no les han descendido los testículos y por lo tanto no se ven a simple vista. Esto es una variante que se da en algunas personas intersexuales. En otros casos hay personas que tienen un pene muy pequeño, tan pequeño que parece un clítoris. Bueno, pues esto es otra variante. Y a veces sucede lo contrario, un clítoris muy grande que pudiera parecer a la vista un pene, una variante más. También hay personas que tienen tejido testicular y también tejido ovárico. Por lo tanto, se trata en definitiva de variantes en cuanto a lo que consideramos sexo femenino y sexo masculino, los órganos genitales fundamentalmente. Pero hay que tener cuidado con considerar que esto es un sexo ambiguo, porque esto ha llevado en muchos países, en otros por suerte ya está prohibido, a algunas prácticas médicas en las que se ha intervenido incluso a niños que no podían dar su consentimiento ni decidir si querían operarse, para corregir lo que se consideraba un error o lo que se sigue considerando un error en algunos sitios. Personas que ni siquiera han definido todavía por su edad cuál es su identidad de género. Por lo tanto, cuidado con esta visión que tenemos de lo que es normal, cuidado con esta palabra, porque además no es algo tan minoritario. Fijaos, se calcula que un 1,7% de la población mundial es intersexual. Un 1,7 parece poco, pero si pensamos que somos alrededor de 8.000 millones de personas, estamos hablando de 136 millones de personas intersexuales. Por tanto, es una minoría, pero es una minoría bastante grande. Nuestro objetivo, visibilizando esto, ¿cuál es? Pues por un lado, contribuir a acabar con esas intervenciones que todavía se producen, que son innecesarias y que están motivadas fundamentalmente por cuestiones sociales o bien estéticas, normalizar esa diferencia, la diversidad de los distintos órganos sexuales y también educar a niños y padres para acabar con esos prejuicios y esos estereotipos. Pero además de eso, lo ideal sería que lográsemos entre todos que se respetasen esos derechos, los derechos de las personas intersexuales, igual que los del resto de personas, independientemente de esa característica biológica que no podemos elegir y que no es ni mejor ni peor que tener cualquier otra característica. Así que esperamos que haya quedado un poquito más claro para todos, también para ti, Marisa, lo que es ser una persona intersexual, y ya sabéis que la semana que viene os esperamos aquí con vuestros mensajes para darles respuesta. Gracias. El Círculo de Bellas Artes, ya sabéis, es realmente un sitio donde cultura, presentaciones de libros, teatro, cine, están en casa. Y esta semana, como siempre, una agenda llena, repleta de grandísimos eventos. Vamos a ver un poquito qué hay en agenda.
Una semana más, como siempre, os acercamos la agenda cultural de esta casa, del Círculo de Bellas Artes, y empezamos por el lunes 28 a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la presentación del poemario Bóvedas de sombra de Eusebio Lázaro, con la ilustración de Miquel Barceló, para quien la literatura y la poesía han sido siempre parte de sus inspiraciones. Le acompañarán en esta presentación los escritores José Ovejero y Marta Sanz, y la entrada es libre hasta completar aforo, así que aquí os esperamos. El día siguiente, el martes 29 a las 8 de la tarde, tendrá lugar la mesa redonda Poesía Joven y otras literaturas en La Pecera, en la cafetería de aquí abajo, en la planta baja del Círculo, que si no conocéis os invitamos a venir porque es preciosa. Primero son las emociones, después los poemas. Toda poética nace de la observación, de la mirada y de la interpretación. De hecho, el acto de la escritura se entiende como la capacidad de intervenir en el mundo. Una interesantísima reflexión con entrada libre, pero en este caso previa retirada de invitación. El miércoles 30 a las 3:30 de la tarde, territorios teatrales transitables en la sala María Moliner. La histórica compañía Odin Teatret, fundada por el director Eugenio Barba, en octubre de 1964 en Oslo, Noruega, cumplirá 60 años y estará en Madrid para celebrarlo durante la 5ª edición de Territorios Teatrales Transitables, encuentro internacional sobre la teoría y práctica teatral bajo la coordinación del director artístico Giorgio Amicucci. La entrada es libre en este caso hasta completar aforo. Y finalmente, el día 31 de octubre, ya sabéis qué día es, tenemos fiesta, porque a las 10:30 de la noche vamos a celebrar la Noche de Muertos. Vuelve esta noche al Círculo de Bellas Artes, una fiesta en la que catrinas, calaveras, flores, mariachis y lloronas cadavéricas toman nuestro edificio para celebrar el Día de los Difuntos al más puro estilo mexicano. La entrada incluye además una consumición, así que echad un vistazo a la web del Círculo porque os esperamos aquí cargados de eventos la semana que viene. Bueno, queridos amigos y amigas, ya se acaba un jueves más nuestro programa. Ha sido un programa intenso de temas políticos, donde he podido presentar mi último libro con Juan Espadas, de la cultura del litigio a la cultura del acuerdo. Hemos hablado de música, de cultura, y hemos tenido a la grandísima Pilar Jurado, que nos ha, encantado como siempre, con su voz espectacular. Y luego hemos acabado con Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, con el cual hemos hablado de transporte, movilidad, agenda urbana, tantísimas cosas que en un momento de crisis como tenemos en los ferrocarriles, con todo el follón que ha habido el fin de semana pasado en Renfe, pues nos ha venido muy bien una pequeña reflexión sobre el transporte en España. Pues nada más, aquí se acaba el programa. Os espero, como siempre, el próximo jueves aquí en el Círculo de Bellas Artes.